continentes perdidos cruzando la gran barrera de hielo, tierras cálidas encontradas y que fueron confirmadas en expediciones, misteriosas desapariciones y billonarios financiando la operación más grande al continente. La Antártida parece guardar uno de los secretos más grandes aún por descubrir. La operación High Jump, y de la cual muy poco se habla, fue la expedición a la Antártida más grande de la historia conocida hasta el momento, con el traslado de más de 4.700 hombres. La llamaron High Jump, que significa el gran salto. Curioso nombre para una expedición tan grande a esas latitudes sur. ¿El gran salto hacia dónde exactamente? ¿Estaban acaso buscando pasar hacia nuevos continentes? Canal de YouTube Nos Confunden. Si bien es conocida la historia de que la misión buscaba derrotar a los alemanes que se supone aún tenían bases en la Antártida, que habían creado años antes, lo cierto es que la misión central detrás parecía ser otra que motivaba grandes financiamientos por parte de empresarios muy poderosos. Recordemos que The Summergate, portal de verano, o también conocido según nuestras investigaciones como el portal de Hureng, se lo denominó así, ya que cada cierto tiempo durante el verano antártico se podría acceder al mismo a través de la navegación. Canal de YouTube Nos Confunden. En este portal se podría conectar a través de la Gran Barrera Membrana o Primer Domo a los tantos continentes que se consideran perdidos en la actualidad, como por ejemplo el continente Lemuria, Atlántida, Laurentia, Asgard, las tierras ancestrales, entre otros. Cada uno de ellos con una rica historia que puede conectar el rompecabezas de nuestra esencia como humanidad. Los magnates que mencionábamos y que hicieron posible la operación fueron nada menos que John Rockefeller Jr., que fue un empresario magnate millonario estadounidense y fue el primer hijo de John Rockefeller, quien también trabajó en la Standard Oil. Otro de los magnates fue Ford, de la reconocida Ford Motor Company, y de quienes también se mostraron muy interesados en aportar a la causa de la expedición que llevó a cabo el contraalmirante Richard Byrd. De hecho, hoy en día, en la Antártida, encontramos nombres como la meseta de Rockefeller, que queda en la meseta de hielo, la tierra de Mary Byrd, situada al este de la barrera de hielo de Ross, y el mar de Ross. Cabe aclarar que también se encuentra muy cerca la famosa base McMurdo, y al sur del Océano Pacífico, el nombre otorgado por el almirante en 1929 en su primera expedición fue en homenaje a su esposa. Esta zona es también llamada Terra Nullius, que significa tierra de nadie. La mayor parte de la tierra de Mary Byrd no ha sido reclamada todavía por ninguna nación soberana. Canal de YouTube Nos Confunden. En 1939 el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que dicho sea de paso era miembro de la masonería Logia Architect Lodge número 519, y en la cual uno de sus hijos fue promovido al grado de maestro masón, ordenó a los miembros de la expedición a la Antártida tomar medidas para reclamar parte de la Antártida como territorio. Otra zona a recalcar son las famosas cordilleras Ford, en homenaje a Edsel Ford, que como mencionábamos previamente, también aportó gran capital. Estas cordilleras son un grupo de cadenas montañosas que se encuentran ubicadas al este de la barrera de hielo y la bahía Block, en el sector noroeste de la tierra de Mary Byrd. Canal de YouTube Nos Confunden. Uno de los objetivos principales de la misión era entrenar al personal y probar material en condiciones de frío extremo. Si bien en el Polo Norte las temperaturas son algo más elevadas, la distancia que tuvieron que recorrer
hacia la Antártida fue de aproximadamente 14.136 kilómetros, quizás un poco exagerado, si solo se tratara de probar material, ¿no les parece? Gran parte de la expedición quedó documentada en la película oficial publicada luego, que se llamaría La Tierra Secreta, un nombre también muy polémico considerando que nos quieren hacer ver que solo existen pingüinos y grandes icebergs alrededor, pero en las latitudes sur podrían existir varios pasajes hacia otras tierras que podría dar paso para cruzar el primer domo. Lo más curioso y lo más importante de dicho documental es cuando confirman haber encontrado fascinantes tierras cálidas, como así lo llamaron ellos mismos durante la expedición y en dicho documental. ¿Son estas tierras cálidas parte de los continentes conocidos o son tierras que se encuentran más allá de la gran barrera divisoria entre dos mundos completamente diferentes? Otro dato para mencionar es el misterioso transistor que fue creado en ese mismo año, en 1947, supuestamente por Shockley junto a Bardeen y Walter Brattain, así cuenta la historia oficial, y ya todos sabemos lo clave que fue el transistor para la tecnología que se desarrollaría en los años posteriores, y el cambio radical que le daría a nuestra era. También atribuido dicho descubrimiento en diferentes teorías a una posible ingeniería inversa realizada de naves rescatadas o intercambio de tecnología de algún tipo. ¿Fueron los grises o los custodios quienes entregarían dicha tecnología? Y de ser así, ¿con qué fin? ¿Qué información obtendría la fuerza estadounidense en dicha expedición que parece haber fracasado rotundamente, ya que de durar un año como estaba pactado, solamente fueron de pocos meses, volviendo con menos hombres, buques y aviones? ¿Con qué otra fuerza chocaría este grupo numeroso al acercarse a la Antártida? ¿O acaso sucedió todo esto cruzando el círculo polar antártico y algún tipo de batalla se dio lugar detrás de la primera gran barrera o primer domo, como indican nuestros registros? De ser así, los custodios enviaron a este grupo de hombres con tecnología y los entregaron mientras observaban desde lejos. ¿Qué querían probar? Lo cierto es que la tecnología humana que empezaron a manipular desde entonces es infinitamente más avanzada y potente que antes de esa fecha, y otros registros quedaron también guardados en posteriores expediciones. La creación del Tratado Antártico le pondría fin a toda expedición civil. Los posteriores ensayos y pruebas nucleares en los cielos, como la Operación Domenech u Operación Pecera, Fishbowl en inglés, y muchos de los otros ensayos también tendrían nombres relacionados a peces. Otro de los datos curiosos de lo que nos rodea, tanto viajando de forma horizontal como vertical. Estas operaciones con pruebas nucleares parecían estar dirigidas contra el domo o membrana que nos divide del exterior. En la prueba final de la Operación Fishbowl se registró lo siguiente. En la isla Johnston hubo un intenso destello blanco, incluso con gafas de alta densidad. El estallido fue demasiado brillante para verlo, incluso durante unos segundos. También se sintió un pulso térmico distintivo en la piel desnuda. Un disco amarillo-naranja se formó, que se transformó en una rosquilla púrpura. Una nube púrpura brillante fue levemente visible durante unos minutos. Luego llegaría el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en la atmósfera, en el espacio exterior y bajo el agua, puesto en vigor desde 1963, para finalizar con cualquier otra prueba. También varios años después se sumaría al Tratado de la Prohibición de Ensayos Subterráneos en 1996.
canal de YouTube Nos Confunden. Whip up my appetite.